Capítulo 3. El diario del delegado. 2 de octubre, mañana, puerto de la capital Alinar, reino de Iramanita. Esa mañana, representantes del gobierno se juntaron en el puerto de Alinar, que es la capital del reino de Iramanita y está ubicada al este de la isla de Norzaoyara. Liderados por Mira Esqueletal, que es el director de la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino de Iramanita, los funcionarios habían sido designados por el rey como la misión diplomática a la Nación de México. En el muelle del puerto, se encontraron con un hombre que había sido enviado por el gobierno mexicano. Es un gusto estar con ustedes, integrantes de la misión diplomática del Reino de Iramanita. Me llamo Rafael de Alba y Obregón, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Los acompañaré durante su visita. Soy Mira Esqueletal, director de la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino de Iramanita, y he sido designado por Su Majestad el Rey como jefe de la misión. El placer es nuestro, señor Rafael. Los representantes de ambas naciones se presentaron e intercambiaron un apretón de manos. Rafael, el guía, explicó los planes futuros. Ese es nuestro barco de pasajeros, el Ocean Star Pacific. Se subirán a esa embarcación. Debido a que la profundidad de este puerto no es suficiente, no pudo amarrarse, así que iremos hacia él en una embarcación más pequeña. Rafael indicó una gran nave blanca que estaba en el océano, la cual no estaba presente cuando los representantes de México arribaron por primera vez. Además, nuestro barco de la Armada, el Morelos, lo estará acompañando como guardia. Se anticipa que arribaremos en cerca de un día. Dicho esto, Rafael señaló el gigantesco buque gris que flotaba junto al crucero de pasajeros, la nave que los emisarios de México habían utilizado en su primer contacto con el reino de Iramanita. Es realmente gigante. Carece de velas, por lo que no se mueve con el viento. Ahora que lo pienso, he escuchado que las importantes naciones del mundo occidental han creado barcos con motores que se impulsan por sí mismos. Sin embargo, un barco tan enorme. Ni siquiera las naciones occidentales deberían tener algo como eso. Mira, el líder de la misión, pensó mientras miraba el barco de crucero y el barco de guerra de México que estaban en la playa. Por ahora, solo podían concluir que México tenía una tecnología que, al menos, iba más allá de su comprensión. Manuscrito de Mira Esqueletal, jefe de la misión diplomática. 2 de octubre. Esta mañana, subimos al barco mexicano y comenzamos nuestro viaje hacia la Nación de México. Un hombre que se llama Rafael de Alba y Obregón, quien fue designado por la Oficina Diplomática de México, está actuando como nuestro guía. Él se presentó como Rafael de Alba y Obregón. Parece que en México el formato del apellido y el nombre de pila se presenta de la misma manera que en nuestro país. El navío de México es tan imponente que podría ser confundido con un palacio. Está construido de metal y carece de velas. Esta embarcación es completamente ajena a nuestra lógica habitual, como si perteneciera a una realidad diferente. La experiencia de viajar en ella es tan placentera que se aleja de lo que entendemos como habitual. El interior del navío supera en esplendor al castillo de nuestro monarca, y, a pesar de moverse por el océano a una velocidad que parecería inusual para un barco, prácticamente no se balancea. El ambiente en su interior es tan brillante y seco que resulta difícil creer que estamos en una embarcación. Además, gracias a su avanzada tecnología de conservación, los platos servidos a bordo son frescos, jugosos e incluso más sabrosos que lo que hemos disfrutado en tierra. Un barco de combate mexicano denominado Morelos, el mismo que utilizó México para su primer encuentro con el reino de Iramanita, actúa como escolta del crucero. Tiene un tamaño similar al del crucero, pero el señor Rafael nos informó que la Marina de México cuenta con 50 unidades de guerra de la clase Morelos Destructor, junto con un total de 151 embarcaciones si se considera toda su flota. Esta cifra parece reducida para una flota naval estándar, pero solo es así si hacemos referencia a las naves de guerra de vela de este mundo. Si poseyeran 50 o hasta 150 barcos de tal envergadura, podrían dominar este mundo del lejano oriente en un instante. 3 de octubre. Esa noche, por fin arribamos a Ensenada, una ciudad portuaria situada en la península de Baja California, en el noroeste de México. El puerto en México está edificado con mampostería continua, lo que le confiere una estructura extremadamente resistente. Gracias a esta fortaleza, no se vería gravemente afectado cuando una tormenta azota, a diferencia de lo que suele suceder en nuestra nación. Al llegar, observamos la llegada de grandes cajas autopropulsadas, automóviles de una categoría denominada autobús.
El señor Rafael nos comentó que estos automóviles cuentan con un sistema de energía propio y son empleados como medios de transporte en nuestro país, aunque su diseño difiere notablemente del de un carruaje. Desde el autobús, que se dirigió hacia el centro urbano desde el puerto, nos encontramos con una ciudad que florecía de una manera nunca antes contemplada. Una serie de edificios se alzaba majestuosamente, mientras los vehículos se desplazaban a gran velocidad pero de forma ordenada. El pavimento estaba compuesto por una mampostería continua, tal como mencioné anteriormente. A su vez, la ciudad entera parecía irradiar una luz intensa. Incluso las palmeras, que eran poco comunes, resultaban fascinantes y atractivas a la vista. A pesar de la oscuridad de la noche, las vías estaban tan iluminadas que se podía observar hasta el horizonte, convirtiendo el paisaje urbano en algo tan asombroso que parecía salido de un sueño. Un universo diferente, que bien podría ser descrito como la capital de otro mundo, se desplegaba ante nosotros. 4 de octubre, ciudad de Ensenada, Baja California, Península de California. En el segundo día tras su arribo a México, la misión diplomática del Reino de Iramanita se despertó en el Hotel Punta Morro, el cual había sido asignado por el gobierno mexicano. Posteriormente, se congregaron en la sala de conferencias ubicada en el segundo piso. Los miembros de la misión se sentaron, distanciados por una extensa mesa, frente a los delegados de la nación mexicana. Señor Mira, ¿le gusta la vista desde la ventana? Gairas Broadman, uno de los miembros de la misión, preguntó a Mira, el jefe de la misión sentado a su lado, con una expresión de emoción impropia de su edad. Sí, la vi. Fue increíble, una vista maravillosa, como si todas las joyas de este mundo hubieran sido esparcidas. Mira evocó la imagen nocturna de Ensenada que había admirado desde su ventana. Los diplomáticos iramanatianos la encontraron extraordinaria, y parecía haber atrapado completamente sus corazones. Sin embargo, a pesar de su esplendor, la ciudad sufría por cortes de energía programados, consecuencia de la interrupción en la importación de petróleo debido a la transferencia, lo que le restaba a su verdadero encanto. Miembros del Reino de Iramanita, es un placer tenerlos aquí en México. Soy Jerónimo Gutiérrez Fernández, y estaré actuando como el moderador en esta sesión de intercambio de información. Comenzaremos brindándoles una visión general acerca de nuestro país, México. Un hombre que se identificó como Jerónimo apareció en el estrado al fondo de la sala de conferencias. Su voz, amplificada por un micrófono, se escuchó a través de los altavoces instalados por toda la habitación. Después de que hizo una señal al personal detrás del escenario, las luces de la sala de conferencias se atenuaron. Inmediatamente después, una diapositiva proyectada por un proyector apareció en una pantalla que descendió del techo. Ignorando el murmullo de los miembros del Reino de Iramanita, Jerónimo comenzó su explicación. En este momento, procederé a ofrecer un resumen sobre nuestra nación, utilizando diagramas y fotografías como apoyo. Nuestro país fue parte del continente de América del Norte, colindando con 3 naciones. Sin embargo, también dispone de más de 3.000 islas de diversas dimensiones, situadas en las costas del Golfo de México y en el Océano Pacífico. La población total se aproxima a los 133 millones de habitantes, de los cuales cerca de 9 millones, casi un 7%, viven en nuestra capital, Ciudad de México. 130 millones. Mira no podía creer lo que Jerónimo había mencionado con tanta tranquilidad. ¿Acaso estaba afirmando que una población que superaba en más de 150 veces la de su propio país se aglutinaba en esta nueva extensión de tierra? Los integrantes del Reino de Iramanita intercambiaron miradas atónitas. Aquí se presenta una imagen de la ciudad capital. En nuestra nación, se establece la República Federal Democrática Representativa, siendo la democracia la forma que adoptamos para gobernarnos. La mayoría de las instituciones centrales del país se encuentran en la capital, Ciudad de México, donde se sitúan el Palacio Nacional, residencia del presidente de México, así como el Congreso de la Unión, que incluye la Cámara de Diputados y el Senado. También se hallan allí la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ciudad de México actúa como el centro económico de toda la nación. Al observar la representación de la ciudad de un mundo diferente mostrada en la presentación, los integrantes del Reino de Iramanita se inquietaron aún más. Como nación soberana, nuestro país ha estado presente durante 204 años. La Ciudad de México, que es nuestra capital, se ha mantenido por 700 años desde su establecimiento por los mexicas, y si consideramos la era mitológica, su historia abarca 3.550 años.
A pesar de que no contamos con una religión oficial, ya que somos un estado laico desde la implementación de las leyes de reforma y la Constitución de 1917, el catolicismo, que se introdujo oficialmente hace 504 años, y el cristianismo, que llegó de manera conjunta al catolicismo, son trascendentes en nuestra cultura. Sin embargo, también teníamos nuestras propias creencias originarias y seguimos siendo politeístas, aunque el catolicismo predomina en la vida de muchas personas. No existe un sistema de clases entre los ciudadanos comunes, incluidos los integrantes del Congreso, y promovemos la igualdad entre hombres y mujeres. A continuación, Jerónimo prosiguió su exposición acerca de México utilizando diapositivas que se sucedían sin parar. Abordó temas como el sistema de gobierno, la riqueza cultural, la situación económica y las recomendaciones para desplazarse por el país, entre otros. Los integrantes del reino de Iramanita prestaban atención con interés a lo que Jerónimo compartía. Finalmente, me gustaría explicarles sobre la capacidad militar de nuestra nación. Cerca de la conclusión de la presentación, que duró 1 hora, el enfoque se deslocó hacia una exposición sobre la estructura de defensa nacional en México, conocida como las Fuerzas Armadas. Este contenido captó particularmente la atención de la delegación del reino de Iramanita, y sus miradas hacia la proyección se tornaron más intensas. Jerónimo detalló la magnitud y el equipamiento de las Fuerzas Armadas, incluyendo la Armada de México, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. También subrayó que la Constitución mexicana autoriza la guerra ofensiva, y que conforme al artículo 73, fracción 23, se puede declarar la guerra, de acuerdo a la información proporcionada por el Ejecutivo. Sin embargo, reiteró que las Fuerzas Armadas solo intervendrán si México es agredido por un país extranjero. Para finalizar, quisiera presentarles un video que sintetiza un ejercicio de artillería y capacidad de fuego de las Fuerzas Armadas de México. Dicho esto, Jerónimo hizo una señal al personal detrás del escenario. Inmediatamente después, la imagen en la pantalla cambió, y comenzó a reproducirse un video de unos 10 minutos editado a partir de las maniobras del ejercicio de fuego real del ejército mexicano. Los miembros de la misión diplomática quedaron fascinados por los ruidos de los disparos de cañón y las explosiones provocadas por los tanques, obuses y morteros que se mostraban en el video. También se impresionaron con la precisión de los cohetes y misiles guiados que lanzaban los helicópteros de ataque, así como con el vuelo de los aviones de la Fuerza Aérea y Marítima. Con esto finaliza la exposición sobre nuestra nación. Agradecemos mucho su atención. 4 de octubre. En nuestro hospedaje en Ensenada, recibimos una concisa descripción de la nación mexicana. Su poder legislativo, conocido como el Congreso de la Unión, su entidad denominada Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la impresionante capacidad de combate del ejército mexicano. Este fue un hallazgo fundamental para nosotros. Asimismo, se nos indicó que México no cuenta con un rey o un emperador, sino con una figura conocida como presidente de la República. Esta figura se asemeja a la de un rey, aunque con ciertas diferencias. El principio esencial del Estado mexicano se basa en la división de poderes, que se organiza en 3 ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. El poder ejecutivo, que corresponde al presidente de la República, es el encargado de gestionar y hacer cumplir las leyes. A su vez, el poder legislativo es responsable de crear, modificar y abolir leyes y es llevado a cabo por el Congreso de la Unión, el cual comprende la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Por otro lado, el Poder Judicial se encarga de interpretar las leyes y resolver disputas, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros tribunales. Además, descubrimos que México fue un imperio hace aproximadamente 200 años y contaba con una familia imperial, lo que nos generó cierta inquietud. La capacidad bélica de la nación nos provoca miedo e intriga. ¿Podría regresar a esa era imperial alguna vez? En cuanto al presidente, por el momento no hay programada una audiencia, pues él representa la cumbre de una nación con tanto poder. Espero tener la oportunidad de conocerlo algún día. Mañana iniciaremos nuestro viaje a la Ciudad de México, que es la capital del país. De acuerdo con el señor Jerónimo, la Ciudad de México se distingue notablemente en términos de tamaño respecto a localidades como Ensenada. La cantidad de habitantes, la altura de sus estructuras y su sistema de transporte no tienen comparación. De hecho, Ensenada, que es una ciudad de la región, es tan única que su tamaño incluso sobrepasa al de las capitales de las 7 naciones dragón, las principales potencias de nuestro planeta. No puedo concebir cómo será la Ciudad de México. 5 de octubre. Alrededor del mediodía, tomamos un autobús rumbo al Aeropuerto Internacional de Tijuana.
Aunque el trayecto a Tijuana fue breve, la ciudad me resultó más impactante que Ensenada. Desde Tijuana, continuamos nuestro viaje hacia la capital, CDMX, en un avión. Este medio de transporte en México permite conectar lugares lejanos. Como su nombre sugiere, se trata de un inmenso vehículo que vuela en el cielo, desplazándose entre los aeropuertos, que son los terminales aéreos de cada ciudad. Su velocidad es tal que puede recorrer la distancia de más de 400 kilómetros que separa Tijuana de Ciudad de México en solo 3 horas y media. 3 horas y media tras dejar Tijuana, llegamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, localizado en la capital, CDMX. Tal como se anticipaba en un nodo de transporte de la magnitud de la capital, la dimensión del aeropuerto, también conocido como Benito Juárez, superaba notablemente al de Tijuana. En este lugar, también tomamos un autobús que nos llevó hacia la zona urbana. Una vez que nos condujeron a nuestro lugar de hospedaje y el señor Rafael compartió con nosotros el plan para los próximos días, tuvimos la oportunidad de descansar en nuestras habitaciones individuales, recuperándonos del cansancio físico que traíamos de nuestro extenso viaje y del desgaste mental ocasionado por las continuas sorpresas que hemos experimentado desde nuestra llegada a este país. Independientemente de si se trata de barcos, coches o aviones, que es lo que hace que los medios de transporte en México sean tan extraordinariamente veloces y, a la vez, tan placenteros para viajar. Si tan solo pudiéramos incorporar uno de estos sistemas de transporte mexicanos en Iramanita, nuestro reino podría experimentar un notable crecimiento económico. 6 de octubre. Con la cita diplomática agendada para mañana, decidimos explorar la capital, CDMX, bajo la dirección del señor Rafael. A pesar de que ya nos habíamos impresionado por la amplitud de Ensenada y Tijuana, la magnitud, el número de habitantes y la organización urbana de la Ciudad de México eclipsan de manera contundente a cualquier otra ciudad regional en México. Tuvimos la oportunidad de explorar el Paseo de la Reforma, donde se erguían imponentes rascacielos que sobrepasaban los 250 roads. Visitamos el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia y el Palacio de Bellas Artes. Caminamos por el centro histórico, donde tuvimos la oportunidad de ver el Templo Mayor, las ruinas de la antigua Tenochtitlán, la Catedral Metropolitana y el Zócalo. También utilizamos el sistema de transporte colectivo, STC, Metro, una extensa red de transporte terrestre que vincula diversas áreas de la capital mexicana. Lo que más me impactó fue la Torre Reforma, considerada la estructura más alta de la Ciudad de México y la segunda en todo el país. Rafael mencionó que la Torre Obispado, ubicada en Monterrey al norte de México, ostenta el título del edificio más alto. Me parece increíble por 2 razones. En primer lugar, su altura, que excede los 300 roads. En segundo lugar, su tiempo de edificación. Si nuestro reino intentara erigir un edificio de esta magnitud, 30 o 50 años no serían suficientes. Sobre todo, carecemos de la tecnología necesaria. Resultaría inviable incluso para cualquiera de las 7 naciones dragón. No obstante, México logró finalizarlo en apenas 7 años. Aparentemente, todos los rascacielos en México han sido levantados en lapsos de tiempo comparables. Es una destreza tecnológica impresionante. Bajo la guía del señor Rafael, ascendimos al mirador de la Torre Reforma utilizando un elevador que ya no será conocido en este país. Al llegar, nos encontramos ante una amplia área metropolitana que se desplegaba hasta el límite de la vista, superando en grandeza a cualquier otra ciudad del planeta. Nos quedamos maravillados, admirando la vasta extensión de la capital mexicana desde una altura de 300 roads. Sobre el suelo. Mañana estaremos en la necesidad de entablar negociaciones con esta nación tan poderosa, que claramente tiene un dominio superior al de las 7 naciones dragón. Debido a la gran diferencia de poder, el reino de Iramanita se verá forzado a aceptar cualquier exigencia que se nos presente. Las normas diplomáticas que rigen nuestro mundo establecen que es habitual que las naciones fuertes realicen demandas desmesuradas a aquellas que son más débiles. Sin embargo, la forma en que los funcionarios de este país han interactuado con nosotros no ha evidenciado tal arrogancia. Rafael mencionó que hace siglos, México fue colonizado y conquistado por una antigua superpotencia conocida como el Imperio Español, lo cual sugiere que México no está siguiendo un rumbo de subyugación e imperialismo. Oremos para que su actitud no cambie mañana.
7 y 8 de octubre. La negociación, que duró 2 días, puede resumirse como un gran éxito. Los criterios que el gobierno de México pidió para iniciar relaciones diplomáticas fueron, en líneas generales, los mismos expuestos durante las negociaciones en Iramanita. La no agresión entre naciones, un comercio equitativo y la urgente necesidad de exportar alimentos. En el contexto del que venían, la mayoría o todos los países dependían de la importación de alimentos del exterior para alimentar a sus vastas poblaciones, especialmente México, que cuenta con más de 100 millones de habitantes. La cantidad de alimentos solicitada volvió a ser considerable. 16. 2 millones de yagals, equivalentes a 19 millones de toneladas anuales. Por supuesto, nuestro reino por sí solo no tiene la capacidad para satisfacer este elevado volumen de exportación. No obstante, si se considera el total de lo que los 5 reinos de Northayara pueden exportar, se puede cubrir la necesidad de México. Por consiguiente, sugerimos que, al mismo tiempo que realizamos la exportación de alimentos, también se fomente la creación de relaciones diplomáticas con México a través de los otros 4 países, ofreciéndonos como mediadores. Además, les comunicamos que ni nuestro reino ni los otros 4 cuentan con la infraestructura ni los recursos necesarios para transportar una cantidad tan grande de suministros. Frente a esta situación, México pareció anticiparse y propuso la construcción y el desarrollo de infraestructuras de transporte terrestre y puertos en nuestro territorio. Si lográramos implementar estas instalaciones, el reino de Iramanita podría experimentar un significativo avance económico. A pesar de su considerable poder nacional, tanto el gobierno como la población de México exhiben un carácter amable, culto y con un toque de humor, sin presumir ni de valorar a otros países. Esto se refleja en los artículos de su constitución y en su enfoque diplomático, que prioriza la búsqueda de acuerdos y comercio legítimos en vez de recurrir al saqueo de recursos mediante la fuerza militar. Su renuencia a involucrarse en guerras agresivas y en la expansión territorial resulta algo tranquilizadora, aunque las leyes de su nación no parecen prohibir tales acciones. Si su soberanía se viera amenazada, al igual que en 2 instancias de su pasado, estarían dispuestos a defenderse, lo que sugiere que los conflictos que vivieron eran de una magnitud que difícilmente podríamos concebir. De acuerdo con lo que dicen los mexicanos, la tecnología y el poder militar que nos parecen sorprendentes eran algo habitual y corriente en su mundo de origen. En otras palabras, México no era la única nación sobresaliente. En realidad, había otras naciones que contaban con tecnología, fuerza militar y poder nacional que superaban a la suya, existían países tan influyentes que podían alterar el equilibrio de todo un planeta. ¿Qué tipo de mundo era ese, el de ellos? 9 de octubre, puerto de la ciudad de Ensenada, estado de Baja California. Tras finalizar las sesiones de trabajo vinculadas a la creación de conexiones diplomáticas, la misión del reino de Iramanita aguardaba la partida de su embarcación en el puerto de Ensenada, el primer destino en México que visitaron. Señor Mira, me gustaría quedarme un poco más en esta nación. Gairas, uno de los miembros de la misión que caminaba hacia la rampa, lamentaba tener que partir de México. Yo también. Una sola semana no es suficiente para conocer la totalidad de este país. Es necesario que en el futuro recopilemos aún más información sobre esta nación. Con esto en mente, Mira giró sobre la rampa que conducía al crucero y observó el panorama urbano de Ensenada. Más tarde, los integrantes de la misión diplomática del reino de Iramanita, quienes abordaron el crucero de pasajeros Ocean Star Pacific de la misma manera que en su viaje de ida, llevaron consigo el borrador del acuerdo para formalizar las relaciones diplomáticas con la nación de México. Después de la vuelta de la misión, en un corto período de semanas, los 2 países formalizaron varios acuerdos. Con el apoyo oficial para el desarrollo proporcionado por el gobierno de México, se daría inicio a la edificación de un centro comercial en la ciudad de SSA, situada en el reino de Iramanita, al mismo tiempo que se procederían con la importación de alimentos. Se decidió, además, continuar de manera gradual con la discusión de aspectos concretos, como la determinación del tipo de cambio y las tarifas para productos diferentes a los alimentarios. Fin del capítulo 3. El link a los capítulos adelantados a mi Wattpad estarán en la descripción.